Leer titulares de noticias y ver redes sociales no basta para entender a profundidad y analizar lo que viene con el nuevo gobierno. Tome las mejores decisiones y tenga las herramientas necesarias para su sector con el curso ¿Qué está pasando en Colombia? De la silla vacía. En 12 sesiones virtuales tendrá un espacio seguro y de confianza para hacer preguntas, compartir ideas y entender la trasescena política del nuevo gobierno con los datos y la reportería del equipo editorial de La Silla Vacía. Si su sector, organización o grupo de incidencia tienen que ver con lo que viene desde el 7 de agosto, este curso es para usted. Las inscripciones ya están abiertas. Arrancamos el 19 de agosto. Toda la información la encuentra en la sección de cursos en lasillavacía.com y en el link que le dejo en la descripción de este episodio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del legado de Petro a Abelardo en seguridad. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es lunes 3 de agosto. Seguimos esta serie de episodios enfocados en el cierre del mandato y lo que recibe el nuevo gobierno. Hoy el turno es para la seguridad, uno de los temas que marcó la agenda electoral y el más controvertido en todo el mandato que termina. Hoy los grupos armados ilegales son más fuertes que hace 4 años y de todas las mesas de negociación abiertas, solo una, con una disidencia helena en Nariño, está en proceso oficial de desmonte de esa organización. El resto de mesas están o congeladas o se cayeron. El gobierno entrante justamente toma esa crisis para capitalizarla en votos. Llega un mandato de mano dura que implicaría, en el papel al menos, recetas que ya se han utilizado antes. Hoy revisamos qué recibe el electo Abelardo de la Espriella y cuál será el nuevo enfoque en la política de seguridad. Ángela Olaya es directora de Conflict Responses, CORE, una organización que estudia el conflicto en Colombia, y varios de sus investigadores ya han pasado por acá y nos ayudan a entender las complejidades de la política de seguridad. Bienvenida, Ángela. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Ángela, la principal apuesta de seguridad del gobierno saliente fue la política de paz total, entendida como la negociación con todos los principales grupos armados y así bajar las confrontaciones en los territorios. Y hay un consenso, incluso dentro del mismo gobierno saliente y el petrismo, de que esa política no salió bien. Tal vez la pregunta que te vaya a hacer sea muy amplia, pero ¿nos puedes resumir en qué fue lo que falló de esta idea de paz total? Pues mira, como concepto en el que se incluyen distintas estrategias como salidas negociadas a los conflictos y a la violencia en los territorios, fue una muy buena idea. Sin embargo, tuvo muchos problemas metodológicos. Estos estaban relacionados con la articulación entre distintas mesas, la diferenciación y la categorización de cada una de las mesas dependiendo del actor con el que estaban conversando, la falta de una estrategia de comunicación por parte del gobierno nacional sobre qué era la política de paz total, cuáles eran sus principales apuestas y cuáles eran las líneas de trabajo sobre esa política de paz total. También creo que hubo demasiado tiempo discutiendo sobre la falsa dicotomía entre políticos y criminales y qué se podía hacer en cada uno, lo que desgastó entonces el capital social que hay en los territorios, porque se partió de la idea de que todos tenían esas claridades, pero esas claridades venían más de unos antecedentes de otro tipo de políticas de paz que no necesariamente aplicaban para esta política de paz. Cuando te refieres a políticos o criminales, es al carácter de la negociación. Si un grupo disidente es o no un actor político, o si una banda tipo el Clan del Golfo era un grupo criminal para negociar. Sí, a esa discusión sobre con actores políticos abro una mesa de negociación, con actores criminales abro un espacio sociojurídico. Eso tomó muchísimo tiempo y también tomó mucho tiempo en apropiarlo en los territorios, cuál entonces era el alcance de una conversación sociojurídica y el alcance de una negociación política. Este diálogo sociojurídico del que hablas se vio sobre todo en las mesas que hubo entre grupos criminales y pandillas en Buenaventura, por ejemplo, con los chotas y espartanos, en Quibdó entre los mexicanos, los Loco Jams y RPS, y en Medellín con 16 bandas. En Varios Huevos hablábamos con voceros de estas mesas de parte del gobierno y decían que faltaba voluntad política, plata y sobre todo leyes claras para avanzar. ¿Qué de todo eso se puede rescatar? Pues mira, hay una cosa respecto al tema de la voluntad política y es
la falta de experiencia en la coordinación entre instituciones y el rol que cada una de estas instituciones tiene en estos espacios sociojurídicos. El otro elemento que creo que es importante, que sobre todo de cara hacia el futuro, es clave tener en cuenta es la relación con la política penitenciaria. Y este sí es un avance de la paz urbana. Por ejemplo, el tema de la reducción de homicidios y de violencia dentro de las cárceles en las cuales están recluidos sus principales líderes es un tema que todavía no se ha hablado lo suficiente y que es un valor agregado para esta política de paz urbana. ¿Y cómo se sabe que hubo reducción? Con las alertas de situaciones que genera el IMPEC dentro de las cárceles. El ejemplo de esto está la cárcel el Centro Penitenciario de Buenaventura, está la cárcel de Quibdó, en donde cuando empezó a tener esa conversación de parte de los delegados en los espacios sociojurídicos, lo que empezaron a ver es que la reducción de la cárcel, de la disputa entre patios, también evitaba la disputa en los barrios. Si esto realmente funcionó en algunas ciudades, se podría replicar porque el presidente electo le dio un plazo de 100 días o menos a estos grupos para someterse, que es diferente a negociar. Más allá del mensaje de tienen 90 días para someterse o si no va a llegar la mano dura, lo cierto es que nosotros ya tenemos una ley de sometimiento en Colombia y es una ley de sometimiento individual que tiene muchos retos, tanto desde la perspectiva jurídica, pero también desde la perspectiva del tránsito de aquellos que se acogen a ese sometimiento y empiezan su tránsito a la vida civil. Si nosotros logramos que se mejoren las condiciones de ese tránsito a la vida civil de quienes lo hacen de manera individual, podríamos, por ejemplo, estar hablando de un sometimiento masivo. No necesariamente colectivo, pero sí masivo. Y eso nos quita la atención sobre si negociar o no, porque no estaríamos negociando. Estamos conversando con mucha gente. En línea con el regreso de la mano dura, el gobierno nuevo promete en los primeros 100 días una ofensiva militar a gran escala. Asumimos que será para dar de baja a disidentes como Mordisco o Calarcá. ¿Qué pasos está dando el designado ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, para cumplir esta promesa? Creo que el elemento que siempre se ha discutido es el tema del fortalecimiento de la inteligencia y la inteligencia como apuesta a objetivos de alto valor se está dando. Esa línea se está dando y va a ser una línea que va a permitir darle esos resultados. Muy probablemente vamos a estar viendo en estos primeros 90 días operaciones militares contra objetivos de alto valor. También de cara a el relacionamiento que este nuevo gobierno tiene con el Estados Unidos, probablemente lo que se está fortaleciendo es esa estrategia de inteligencia en frontera con Venezuela también, probablemente con Mordisco, la apuesta hacia Mordisco o hacia quienes estaban en la frontera con Putumayo y Nariño. La pregunta será cómo complementan esas actividades y ese desarrollo de operaciones contra objetivos de alto valor con otro tipo de estrategias, porque la idea de objetivos de alto valor tiene como recurso, tiene un alcance limitado. En términos de tiempo, en términos de gasto económico, en términos de fuentes y recursos, lo que significa que tú no puedes desarrollar una política de seguridad solo con eso. Además, porque eso ya lo hemos probado en gobiernos anteriores. Claro, porque se bajan a uno y llega a otro. Pero adicionalmente porque los grupos también muy rápidamente logran reacomodarse de tal manera que ese otro probablemente no es de tan alto valor inmediatamente, pero sí después. Otros pasos que ha dado el gobierno nuevo en materia de política de seguridad son revivir la Consejería Presidencial de Seguridad y suprimir la Consejería de Derechos Humanos y la Oficina del Comisionado de Paz. ¿Cuál es la posibilidad, Ángela, de que esta mano dura se pueda mantener en el tiempo y que en efecto sea exitosa? Entonces, una estrategia de mano dura tiene que tener un contrapeso. Y ese contrapeso precisamente estaba en estas unidades administrativas, que son las que aconsejan a la presidencia para que se genere una rendición de cuentas. Entonces, si decimos que probablemente la estrategia de objetivos de alto valor va a ser una de las estrategias que primero se implemente, estas estrategias van a tener preguntas como, por ejemplo, ¿la fuerza pública va a desarrollar bombardeos? Si va a desarrollar bombardeos, ¿cómo van a garantizar que no haya
menores de edad en estos campamentos o en estos lugares donde se bombardee, o van a tomar la decisión igual de bombardear en esas condiciones. ¿Cuáles van a ser como los indicadores éticos bajo los cuales se va a desarrollar esa política de principales cabecillas? El otro elemento que creo que genera una pregunta es: Mano Dura ya ha mostrado en otros momentos que tiene un contrapeso en los territorios, y nosotros llegamos a los territorios y a una situación en la que probablemente los grupos armados van a promover azonadas, van a promover situaciones en las que haya explosivos con drones. Entonces vamos a tener momentos muy álgidos que en el corto plazo lo que nos llevan es a la subida de indicadores de seguridad. Homicidios, extorsión vuelve y se sube, desplazamientos o confinamientos. Entonces las alertas humanitarias probablemente también van a ser el alcance que le dé y el límite que le dé a esta estrategia de mano dura. Ángela, muchas gracias por pasar por acá. A ti, muchas gracias por invitarme a Los Huevos Revueltos, es muy chévere. Y arranca el día con esta movida. En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó que no es cierto que La Silla Vacía tuviera un vínculo o alianza con el denominado Proyecto Júpiter, tal y como lo publicaron en abril el Sistema de Medios Públicos RTBC, Hoy en Revisión y la revista Raya. El tribunal encontró que cuando estos medios publicaron reportajes sobre supuestas estrategias para manipular las elecciones, vincularon sin pruebas suficientes a La Silla Vacía. En consecuencia, el tribunal dio 48 horas desde la notificación de la sentencia a esos dos medios para retractarse de forma clara, expresa y comprensible de las publicaciones que hicieron. Y esta semana es la de la posesión, así que toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.